Buenos días, gracias por acompañarnos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Hoy con una invitada muy especial, conocida como la Dama de Hierro, precisamente por su capacidad de dirección y liderazgo desde CEIPA, que es la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores de Atún del Ecuador. Vamos a analizar los desafíos hacia el futuro. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como lo había anunciado en la presentación del programa, hoy nos acompaña una invitada muy especial, catalogada en el sector como la Dama de Hierro del sector atunero. Un gusto estar con Mónica Maldonado, que es directora ejecutiva de CEIPA. ¿Qué es CEIPA? La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este nuevo programa A Tiempo con Casinelli, que es una edición especial, porque creo que sobre el tema del atún hay mucho para hablar. Estaba revisando las estadísticas de los años 2015 y 2016 y me di cuenta que fueron años sumamente duros para la industria procesadora del atún. De repente veo el año 2017 y veo un año espectacular. ¿Es ese el comportamiento lógico de la industria atunera? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió en el último año? ¿Qué se prevé hacia el futuro? Es un poco el entorno en el que vamos a llevar adelante este programa. Bienvenida, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Un honor que usted me entreviste. Doctor, para nosotros en realidad ha sido una experiencia grata el contarlo como ministro de Comercio. Y el mercado de la Unión Europea fue un esfuerzo público-privado realmente consolidado. Y efectivamente el año 2016 marca un hito en la industria y sobre todo sopesando algunos problemas que teníamos para poder culminar el tema del acuerdo comercial. Nosotros buscábamos consolidar y creo que lo logramos y a buen tiempo. Y precisamente las cifras que usted menciona en el 2016 marca un hito en dos aspectos. El primer semestre del 2016 teníamos previsto un problema que para nosotros fue un irritante. Nosotros exportamos para la Unión Europea con origen de la flota ecuatoriana, pero obviamente la industria tiene también una capacidad instalada que le tiene obligadamente que cumplir con otros proveedores. Centroamérica es uno de los principales proveedores también, y justamente en el momento en que se negociaba el acuerdo comercial teníamos el problema del terremoto, que fue en abril, lastimosamente. La industria atunera tiene una gran cantidad de empresas que están en Manabí. Precisamente, más o menos del 70% está en la provincia de Manabí, ubicada en ese circuito entre Manta, Jaramijó y Montecristi. ¿Dónde y qué manera afectó el tema del primer semestre? Primero, el tema del terremoto manifestó una situación bastante atípica porque el atún básicamente de las costas ecuatorianas desaparece. Pero teníamos proveeduría de Centroamérica y obviamente eso para nosotros representaba una garantía para poder cumplir con los compromisos para el verano europeo. El irritante que se presentó ahí fue el cúmulo regional. Para explicar un poquito el tema, la flota pesquera, que es una parte de esta cadena, aproximadamente, y corrígeme Mónica, tiene una capacidad de abastecimiento de 250.000 toneladas al año. Correcto. Pero la industria tiene una capacidad instalada de procesamiento mucho mayor. Es correcto. El Ecuador está situado de una manera bastante privilegiada y obviamente tiene la cadena de valor perfecta, una flota que genera una capacidad de abastecimiento mencionada en 250.000 toneladas, cupo que tiene Ecuador, y la industria ha crecido de una manera geométrica, básicamente bordeando el doble, sí. De ahí la necesidad de incorporar también materia prima de otra región. Abastecerse de otras regiones y poderlo sacar y exportarlo sin ningún problema. Ahí se ubicó el problema al que haces mención. Se ubica el problema justamente porque el momento del acuerdo comercial, que no estaba en el 2016 cerrado y era al final del año la meta que gracias a Dios culminamos con éxito, tenía el problema clave que el Ecuador
al no haber hecho a tiempo su tarea en su 2015, Centroamérica lo hizo. Centroamérica firmó acuerdo comercial 2014-2015. Entonces teníamos realmente un problema de poder cumplir el cúmulo regional. Eso es un requisito fundamental para que no se pague el arancel, el 24%. Había materia prima en las cámaras frigoríficas en la provincia de Manabí, pero no podíamos procesar ni exportar. Ese fue un trabajo muy arduo de alrededor de 6 meses y que obviamente se cumplía un tiempo de agosto, que es el verano europeo, donde nadie trabaja en los funcionarios, y teníamos que buscar una medida y que fue, y bueno que lo menciona, fue un trabajo muy arduo del Ministerio de Comercio que lo lideraba usted, pero con la Comisión Europea, y se hizo un trabajo arduo atípico, que fue algo inédito, que la Comisión Europea lo aceptó precisamente por el problema del terremoto. Se diría que sintió la necesidad de que había mucha mano de obra y sí que podía quedar desocupada. Recuérdese que también la mano de obra tiene una generación de puestos de trabajo de mucha población femenina. Claro. Son cabezas de hogar, entonces podíamos tener un impacto, aparte del terremoto, la incertidumbre de pérdida de trabajo, que es lo que nos preocupaba también, y una capacidad instalada sin poder procesar, teniendo la materia prima sin poder usar de Centroamérica. Claro, y entonces habían volúmenes de capital que no podía darle la vuelta en su momento el sector industrial. Correcto. Yo recuerdo en esa oportunidad, Mónica, visité Tecopesca en Manabí, correcto, de nuestro buen amigo Ricardo Herrera, y él me enseñó, y yo me quedé sorprendido la cantidad de sitios donde tenían almacenadas toneladas y toneladas de atún que no se podía procesar porque vino esta observación. ¿Esto incidió en los resultados del 2016? Sí. Nosotros tenemos el mercado europeo más o menos 60% del destino a las exportaciones, y de Centroamérica se bordea una proveeduría del 30%. Entonces usted tiene allí el margen de crecimiento del primer semestre del 2017 de todo lo que teníamos acumulado. Claro, entonces ese crecimiento de 35%. Un exceso de materia prima. Exceso, con pedidos pendientes con los clientes europeos, una posibilidad muy cierta de riesgo por liquidez. Usted ha hablado muy bien eso, una acumulación de materia prima es un activo inutilizado, y un problema bastante serio por la liquidez, porque hay que pagar sueldos, hay que poner costos operacionales de las plantas. De ahí que el año 2017 es un año con unas cifras irreales, hablemos así, de crecimiento. Por tanto, se esperaba que con la coyuntura esta arreglando el acuerdo comercial más el cúmulo regional, tuvimos los beneficios idóneos para poder entrar con los pedidos en el 2017. Hay 2 momentos importantes en las ventas a Europa. Este mes, que es por la época de Semana Santa, se compra mucho nuestro atún en Europa, y época de verano, del verano europeo. Y la coyuntura fue idónea. El primer semestre del 2017 repuntaron lo acumulado que teníamos del 2016. Yo veo ahí, Mónica, una situación de alto riesgo, porque a diferencia del camarón, a diferencia del banano, de las flores, etcétera, el procesamiento de atún depende de la pesca del atún. Y el atún no se siembra, el atún está en el mar, y por una particularidad de clima que hoy la vivimos de manera permanente, se aleja o se acerca, se reproduce o no, cambia, migra, y cada vez se vuelve sumamente complicado poder determinar, a pesar de la tecnología, dónde está esta especie, que además hay que hacerla sustentable. En ese sentido, a mí me preocupa, me alegra el resultado del 2017, pero recojo lo que dices. Cuidado, es una ilusión, que es producto precisamente de ese represamiento que hubo. ¿Cuál es la perspectiva hacia el 2018? Bueno, el momento de hablar ese espejismo en ventas, en teoría, para nosotros meditó un análisis entre los empresarios agremiados en CEIPA, mirar cuáles serían justamente los incentivos productivos
que permita mitigar ese riesgo que usted menciona. El atún es un commodity, pero a la vez está en una economía global, estamos en todos los mercados. El mapa mundi está completamente cubierto por el atún, a diferencia de banano y camarón que están en ciertas regiones. Al ser globalizado, también es concentrado en muy pocos actores. Ese es un problema bastante de riesgo de defensa económica para la industria ecuatoriana. De ahí que estamos planteando una suerte de un análisis económico, técnico, de las cuentas, de las utilidades, del retorno, del apalancamiento, de endeudamiento que tiene la industria. Hemos hecho un trabajo minucioso desde febrero que estamos en esta y le he hecho un seguimiento. Te quiero solicitar que hagamos una pausa aquí para darle lugar a quienes nos auspician generosamente y regresar en un momento para hablar de esto de la estrategia. Efectivamente, no es solamente un tema del 2018, sino qué previene y qué está haciendo la industria, sobre todo el sector atunero, para estar lista a los desafíos de presente y de futuro. Regresamos en un momento con más de A Tiempo con Casinelli. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Muchas gracias por esperarnos y por seguirnos aquí en A Tiempo con Casinelli. Estamos con Mónica Maldonado, querida amiga, más de directora ejecutiva de CEIPA, con quien compartimos esa experiencia tan interesante, tan intensa, hasta dramática en algunos momentos, de llegar a la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Y siempre haré público mi agradecimiento, Mónica, por lo que el sector y en particular por lo que tú hiciste en beneficio finalmente del país, de esas miles de plazas de trabajo que se mantienen hoy y que esperamos que crezcan para tener siempre mayor producción, productividad en el país. Estábamos antes de hacer la pausa, Mónica, te decía pues cuáles son las expectativas del 2018, qué estrategias se están desarrollando, pero además tú empezaste a comentarnos algunos temas relacionados a necesidades del sector. Y yo aquí quiero puntualizar algo y de ahí te hago el pase. Sostengo que para el tema de Manaví, donde está el 70% de la industria efectivamente de pesca, el tema de la exoneración del pago de anticipo de impuesto a la renta para esas empresas y para todo el sector en particular, no solamente el sector atunero, fue sumamente importante para generar liquidez en su momento. Eso se termina en unas semanas más. En el planteamiento general que están haciendo, ¿qué estrategia está desarrollando el sector atunero en particular? Esta es una de esas estrategias. ¿Cómo hacen para ustedes comunicarse precisamente con las autoridades que tienen relación con esto? Porque cuando yo veo los indicadores digo, ¿usted por qué me viene a pedir si el 2017 le fue excelente? Y te decías hace un momento, Mónica, no, cuidado con la ilusión. Teníamos acumulado una serie de temas y se procesó todo lo que tenía que procesarse, pero ahora hay nuevos desafíos. ¿Cómo se enfrentan esos nuevos desafíos con todos estos matices? Muy bien. Precisamente el sector en este año miró la industria agremiada en CEIPA la necesidad de diferenciar el corto y el mediano plazo. Nosotros tenemos ya una industria que data de algo más de 7 décadas. 70 años. Sí. Y una de las condiciones nuestras también como gremio es poder mirar hacia el tema de sostenibilidad. Queremos tener no solo más 70 años, queremos tener una industria consolidada. En estos momentos miramos una estrategia de incentivos productivos con esta alternativa que el Ministerio de Comercio
nos ha manifestado hace unos par de meses, vamos a hacer unas reformas al Código de la Producción. Inserten las necesidades de la industria exportadora de atún, y ahí nos enmarcamos a trabajar un análisis minucioso de los factores de la producción, mirando la estructura de costos, donde la exoneración de un anticipo permite brindar liquidez para la compra de materia prima. Hay algún paréntesis, estructura de costos. ¿Cuánto representa finalmente la materia prima para la industria en cuanto a esa estructura de costos? Correcto, están 50-70% dependiendo de lo que una empresa tenga, mediano o grande. Para nosotros es gravitante esto, porque obviamente hay que hacer un pago inmediato de la industria al dueño de un barco. Llega el barco con la pesca. Correcto, es de contado. Mientras que el proceso transformando el producto se exporta a más o menos 45 días hasta que hay un llegue. Costo financiero entonces. Totalmente. Entonces hay una manera de trabajar que hace la industria, que es un crédito revolving, justamente para pagar al armador, porque el armador tiene que generar pagos a la tripulación de manera inmediata, no puede esperarse. La industria procesa por su lado, envía los contenedores, toma su tiempo de unos 45 o 60 días, carta de crédito, llega el dinero, pero mientras tanto hay que pagar nómina, costo financiero, manejo justamente, de lo cual el valor mayor de preocupación para nosotros es tener la liquidez. De ahí la necesidad de la exoneración del anticipo, que no estamos pidiendo un no pago del impuesto a la renta. Nosotros tenemos claro que la ley define requisitos, un valor mínimo a pagar sobre lo anticipo del año. Y este anticipo que se genera ahora en abril y deberíamos ya tener listo una respuesta oficial, entablamos un diálogo primero con nuestro Ministerio del Ramo Rector. Sabe perfectamente. Claro, tenemos el Ministerio de Pesca, el flamante Ministerio de Pesca, ¿no? Que ya va a tener un año, pero que está en funciones y que es fundamental, y su sede es en Manta precisamente. Empoderando a la entidad sanitaria y sobre todo de control, que es nuestro ministerio, le hemos hecho un trabajo de entrega de un documento técnico, de tal manera que con este ministerio y nuestra ministra ha manejado instancias con el Servicio de Rentas Internas, con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Comercio, en donde hemos venido teniendo una secuencia de reuniones técnicas, con un planteamiento serio, con una base documentada técnica, y que justamente le estamos dando un pedido frontal, liquidez a corto plazo con una exoneración de anticipo. De ahí es que el análisis que estamos viendo no es una coyuntura por el terremoto, nos puede volver un terremoto económico a la industria. Es lo que nos preocupa. Se puede afectar el margen, ¿no? Hay un rato que el margen puede ser tan pequeño que mejor es dejar la plata en un banco. En los estudios que hemos visto, la industria tiene una seria vulnerabilidad. Ha invertido en los últimos 5 años en bienes de capital. Nunca ha dejado de invertir con maquinarias. Sin embargo, el retorno de esa inversión no se está viendo directamente al margen de utilidad. Las ventas con el análisis que hemos visto de gastos no generan el margen de utilidad. Estamos viendo un retorno del 2%, cuando a nivel de la manufactura de la industria de Ecuador está en el 9%. Estamos muy por debajo. Y esas inversiones, Mónica, sin llegar todavía a la cuarta revolución industrial, pues, ¿no? Ese es un reto. ¿Qué nos dice el gobierno? El gobierno nacional, ¿cuánto me va a generar más de exportaciones? Nuestra respuesta ha sido: debemos mantener lo que tenemos de instalada maquinaria, pero también queremos generar innovación. Claro. Pero generar innovación significa capital, y para tener ese capital requerimos tener por lo menos liquidez para poder seguir procesando. Entonces el desafío es tener una revolución industrial que no necesariamente va a implicar menos plazas de trabajo, que eso es una utopía que muchas veces se piensa. ¿Cuántas plazas de trabajo hoy se emplean en la industria? En la industria, de manera directa, en los datos levantados por la industria de CEIPA, unas 24.000 plazas directas, de las cuales más del 80% es parte operativa, clave, que nunca se lo resalta. Uno piensa y dice, la conserva tiene un proceso productivo y se piensa en unas máquinas exclusivamente, sí, pero hay una mano de obra, y ese es nuestro mayor capital, es la destreza, la habilidad,
el manejo que se tiene de una pieza de atún al sacarle el mejor rendimiento. ¿Quién lo hace? La mujer, la que está la operaria del día a día. Nosotros buscamos eso, que entienda las autoridades esta secuencia de reuniones que hemos tenido, precisamente no para este año, sino tener una secuencia de un plan estructural. Nosotros estamos muy preocupados que el tema de la coyuntura política y económica no pierda al sector en su nivel de competitividad. Tenemos una tremenda amenaza de los asiáticos y al final del camino el que cuenta es el mercado. Vamos a hablar sobre el mercado, como lo habíamos anticipado. Este programa se nos iba a quedar corto, Mónica, porque hay muchas cosas. Creo que en la primera de 10 cosas que quisiera yo abordar sobre un tema tan importante. Por eso esta dinámica del mercado, esto de la competencia internacional, además en un producto, insisto, que migra, vamos a abordarlo en un siguiente programa, en una segunda entrega, que haremos inmediatamente que concluyamos esta, iremos a tratar esto en un nuevo programa, de tal forma que la ciudadanía tenga un conocimiento más amplio de lo que representa la tercera fuente de ingresos no petroleros del país, como lo es la industria del atún, la industria de la pesca. Muchas gracias, Mónica. Continuaremos desarrollando esta temática y los invitamos obviamente a seguirnos en A Tiempo con Casinelli.